Gritos, desesperación y muerte por todas partes. Lo que acabas de ver es cómo una mujer policía corre hacia el lugar donde ocurre un tiroteo, sin saber que pronto se convertirá en la masacre más letal de la historia de Estados Unidos. En su camino pasa junto a una multitud que busca escapar y preservar sus vidas, aunque también se alcanzan a oír los alaridos de quienes cayeron heridos. De fondo todavía pueden escucharse los disparos de un tirador anónimo, quien será recordado como un legendario asesino. Su objetivo son las miles de personas que disfrutaban de un festival de música, sin esperar el aterrador desenlace fatal. En este nuevo video de Militarmente conoceremos todos los detalles sobre la masacre de Las Vegas, la cual acumuló la mayor cantidad de víctimas en suelo estadounidense desde el atentado a las Torres. Descubriremos cómo un solo hombre pudo causar decenas de muertes y centenares de heridos desde la ventana de un hotel, cuáles fueron sus siniestras motivaciones y su inexorable destino. Quédate con nosotros para vivir en carne propia una fiesta que se convirtió en el mismísimo infierno. Pocos minutos habían pasado de las 10 de la noche del 1 de octubre de 2017, cuando Jason Aldean comenzó a tocar sobre el escenario del Route 91 Harvest. Desde hace algunos años este festival de música country se celebra en la ciudad de Las Vegas y atrae a una pequeña multitud apasionada con ese género. Sin embargo, esta vez sería muy diferente. Los conciertos se llevaron a cabo durante 3 días consecutivos en un enorme predio sobre Las Vegas Boulevard. Entre las grandes estrellas que encabezaban la grilla aparecían Eric Church, Sam Hunt y el propio Aldean, cuya presentación significaría el cierre final de esta edición. Los organizadores esperaban alrededor de 20.000 espectadores durante cada jornada, pero sus expectativas se vieron incluso superadas. Ese primer día de octubre llegaron hasta el lugar más de 22.000 personas que disfrutaban de la música al aire libre. Nadie podía imaginar que al otro lado de la calle alguien estaba esperando el momento oportuno para actuar. Ese sujeto era Stephen Paddock, de 64 años, quien se encontraba en el piso 32 del Mandalay Bay Hotel, a unos cuantos metros del predio. No era un criminal perseguido por las autoridades ni nada que se le pareciera. A decir verdad, hasta ese momento era un perfecto desconocido, sin ninguna razón aparente para cometer una matanza. Ahora bien, lo cierto es que más allá de cualquier móvil que lo llevara a actuar, se había tomado el tiempo suficiente para planificarlo todo hasta el más mínimo detalle. Paddock llegó al hotel casi una semana antes del ataque. Pidió una de las habitaciones de los pisos altos. Le informaron que no estaban disponibles y que recién se liberaría alguna el fin de semana. Le ofrecieron otras alternativas, pero él sabía precisamente qué habitaciones debía ocupar, por lo cual aceptó la dulce espera. Just before 5 p.m., he drives his Chrysler Pacifica minivan to the valet area, where a bellman loads the luggage cart with 5 suitcases. Paddock asks to stay with his luggage, so the bellman brings him through the service elevators to his room, something hotel management say is not unusual. Le otorgaron una suite en la planta 32, las que los hoteles de Las Vegas reservan para los jugadores frecuentes que apuestan fuerte. Y es que esa era una de las características del tirador, su adicción a las apuestas. Un día después, también alquiló la habitación contigua. Ambas estaban ubicadas en una esquina del edificio. De esa manera poseía una vista más amplia del exterior y hacia su futuro objetivo. Aún nadie sabía lo que contenían esas pesadas valijas, pero todo parecía indicar que era algo muy preciado para el hombre.
Durante su estadía en el Mandalay, Paddock entró en contacto con más de 10 empleados del hotel y del casino. Al ser interrogados por la policía en los días posteriores a la masacre, todos dijeron que su conducta era absolutamente normal. En realidad, más que eso, fue prácticamente unánime la opinión de que su trato era muy amable. Su lugar de residencia estaba a unos 100 kilómetros de Las Vegas, en un complejo de retiro. Esos edificios cómodos y modernos que conforman una especie de comunidad y son habitados por jubilados. Había sido empleado contable y vivía de rentas. Le había ido bien en sus inversiones con propiedades y ahora se daba el gusto de apostar grandes sumas y tener mucho tiempo libre. La distancia con su hogar no impidió que el hombre hiciera algunos viajes más para buscar otras pesadas maletas, las cuales volvió a subir por el ascensor de servicio junto a un valet a quien dio una buena propina. Seguía sin levantar ningún tipo de sospecha, y era de esperarse, ya que no fue su primera visita a este hotel. Paddock no tenía hijos, pero estaba de novio desde hacía un tiempo con Marilou Denley, una mujer de origen filipino de 62 años. Unas semanas antes del ataque en Las Vegas, el hombre le regaló a su pareja un pasaje para que visitara a su familia en Filipinas. Ella se encontraba allí cuando sucedió la tragedia. No obstante, luego fue interrogada y entregó algunos datos interesantes. Por un lado, contó que la mañana de la masacre recibió en su cuenta bancaria una transferencia cercana a los $100,000 por parte de su novio. Ella creyó que era su manera de romper el vínculo, pero no lo pudo constatar. Por otra parte, Marilou Denley dijo que unos meses antes ya habían estado alojados en el Mandalay Bay y Paddock pasó buena parte del tiempo mirando por las ventanas hacia el predio donde se realizó el festival. Desde ese momento estaba estudiando su objetivo minuciosamente y sin que nadie se percatara. Las investigaciones posteriores demostraron que esta no fue la única opción entre los planes del tirador. Se tuvo acceso a búsquedas de internet del hombre, en las que había estado recopilando datos sobre otros grandes festivales, incluso visitando los lugares para encontrar la mejor alternativa. Su manera de actuar era siempre similar. Llegaba unos días antes, se alojaba en el hotel más cercano, uno que tuviera vista al predio en el que se presentarían las bandas. Pedía una habitación alta y desde ahí observaba los movimientos. Así fue como analizó potenciales eventos donde actuar en Chicago, Boston y otros 2 en Las Vegas. No obstante, la decisión fue tomada y es momento de ver cómo toda esa planificación llegó a su etapa de brutal ejecución. He gambles through the night in the high-limit slot area and returns to his room at 7:37 a.m. It's 12:16 p.m. when we see Paddock going back to the parking garage. The guests exiting the elevator have no idea that in 10 hours, this unremarkable figure would commit the worst mass shooting in modern American history. He returns from his car, bringing 2 suitcases and a smaller bag inside. Since Monday, he has brought at least 21 cases, 2 smaller bags, a laptop bag, and a container to his room. This is the last time we see Paddock, arriving at the 32nd floor. Ese 1 de octubre de 2017, poco después de las 10 de la noche, en el Mandalay Bay, recibieron una alerta sobre problemas en el piso 32. Minutos más tarde, un guardia de seguridad subió a inspeccionar y descubrió que las puertas del pasillo estaban trabadas. Luego de varios intentos consiguió abrirlas, sin embargo, inmediatamente recibió un disparo. Fue esta ráfaga de balas lo que dio comienzo a esa fatídica noche. Luego de ser herido en un hombro, el guardia se arrastró para cubrirse del resto del ataque. Logró sobrevivir, pero no pudo detener a Paddock. Unos instantes antes, el hombre de 64 años había roto los vidrios de 2 ventanas y desde allí posicionó sus armas semiautomáticas hacia su objetivo. Ahora volvamos al otro lado de la calle donde se vivía un escenario totalmente ajeno. Mientras el artista principal tocaba, muchos lo acompañaban cantando con una cerveza en la mano y el pensamiento de una gran noche que probablemente seguiría con un paseo o probando suerte en los casinos.
Incluso el sonido de los fuegos artificiales le daba un toque perfecto a la velada, o eso era lo que creían. Las detonaciones llevaban un ritmo llamativo, aunque no se podían observar las clásicas figuras que se forman con luces en el cielo. De repente alguien cayó al piso gritando de dolor, y a su alrededor aparecieron exclamaciones de pánico. Se sumó otro y luego uno más. En unos segundos eran cientos las personas caídas y miles corrían aterrados. Pronto todos entendieron lo que significaba ese sonido que estaban escuchando. We refused to believe it was a shooting until it just kept going and going. It sounded like just a firework, something that you think normally happens in Vegas, and then it just started going pop, 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 pop. It just kept going and going, and my husband said, "That's not firecrackers, that sounds like a semi-automatic rifle." And then everybody started screaming. Debido a que la gente tardó en darse cuenta de lo que sucedía, la masa de personas seguía apretada y esto le permitía a Stephen Paddock poner la mira en más víctimas a la vez. Cada tanto la oleada de disparos se detenía mientras el hombre recargaba o cambiaba de arma. Fueron miles de balas cruzando cientos de metros y matando a decenas de personas inocentes que disfrutaban de un espectáculo musical. Los cuerpos caían, pero nadie lograba determinar de dónde provenía el ataque. Las primeras impresiones eran que se trataba de fuego coordinado por 3 tiradores. Era imposible que una sola persona causara semejante desastre. El horror se palpaba en el aire y podría haber sido peor. A unos 500 metros del predio en el que se realizaba el festival se encontraba el aeropuerto. Allí había unos grandes tanques de combustible y 3 fueron alcanzados por proyectiles. Sin embargo, si el plan consistía en causar una enorme y mortífera explosión, esa parte por lo menos fracasó. De todas formas, las víctimas seguían en aumento y el lugar comenzaba a teñirse de rojo por la sangre derramada. Run! Don't look! Run! Go! 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 Everybody go! Go! Run! Keep your head down! Go! Keep your head down! Go! Run! Keep your head down! Mientras la policía veía que los espectadores continuaban siendo fatalmente alcanzados por las balas, llegó la noticia de lo que ocurría en el piso 32 del Mandalay Bay. Varios oficiales subieron hasta allí, pero las autoridades les impidieron actuar. Había que esperar al grupo SWAT. Cuando este equipo especial llegó, los disparos se habían detenido. Se pusieron explosivos en la puerta de la habitación, se detonó y lograron ingresar. Paddock estaba muerto sobre la alfombra. Había colocado cámaras de vigilancia en el pasillo y apenas vio a los agentes se suicidó. Un hecho más que demuestra que tenía todos sus movimientos fríamente calculados. Se procedió a tirar abajo la puerta de la habitación de al lado, pero allí no había nadie. Costaba aceptar que esa enorme tragedia había sido provocada por una sola persona. Sin embargo, aunque Paddock era el único individuo, había tenido otro tipo de ayuda. Por fin se descubrió el contenido de aquella enorme cantidad de valijas pesadas que había acumulado durante la semana. Entre ambos cuartos se encontró un total de 23 armas de mucho poder. Fusiles como el AR-15 y el AK-47. Cabe mencionar que en Estados Unidos está prohibida la venta de rifles semiautomáticos a civiles, pero no así la comercialización de implementos que los convierten y permiten disparar ráfagas de muchos disparos. En la habitación había también cientos de cargadores y miles de municiones. Un verdadero arsenal. Con los allanamientos posteriores descubrieron que entre el auto, su camioneta y su casa, Paddock tenía 45 armas y en el vehículo además se encontraron restos de material para fabricar explosivos. La sumatoria de todo ese poder de fuego fue la que desató el horror que acabó con un total de 58 personas muertas.
Una cifra espeluznante que convirtió a este tiroteo en el más letal de la historia estadounidense. De hecho, a pesar de estar muy lejos de los 3.000 fallecidos durante el atentado a las Torres Gemelas del 11 de 2001, la masacre en Las Vegas, debido a su extrema brutalidad, ocupa el segundo lugar en la lista de ataques con mayor cantidad de víctimas. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ambos episodios, lo que vuelve especial a este asesinato masivo. No hubo un grupo terrorista ni varios involucrados secuestrando enormes aviones. Esta vez, un solo hombre se encargó de elaborar el plan y disparar con sus propias manos cada bala para causar decenas de bajas y herir gravemente a otras 867 personas. El caso con rapidez se hizo eco en todos los medios de comunicación, llegando a los oídos menos deseados. El Estado Islámico, también conocido como ISIS, debido a la magnitud de la masacre, no tardó en adjudicársela como propia. Afirmaron que el tirador se había convertido al Islam varios meses antes del hecho y ahora se llamaba Abu Abdul Bar al-Amriki. De todas maneras, no ofrecieron ningún tipo de pruebas al respecto y las autoridades lo desestimaron, comprendiendo que solo se trataba de una forma de buscar debilitar a Occidente ante la imagen pública. No tardaron en comprobar que el asesino no tenía ninguna relación con organizaciones extremistas y que tampoco mostraba ningún motivo político, racial o religioso que lo empujara a apretar el gatillo. Quizás solo quería ser recordado del modo más infame. La investigación del FBI también dio luz sobre algunas cuestiones del caso que fueron resonantes. Por ejemplo, el hombre era hijo de un ladrón de bancos que en los años 60 y 70 estuvo en la lista de los 10 más buscados por la justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, no habían tenido contacto desde que el tirador era un niño. Ahora bien, lo más esperado por la comunidad era conocer el móvil, y esa fue la tarea más complicada para las autoridades. Luego de descartar posibles vínculos terroristas o de fanatismos políticos, se llegó a la conclusión de que Paddock había asumido muy mal el paso del tiempo y su propio decaimiento físico, y tenía algunos problemas financieros derivados de su adicción por las apuestas. Fue por eso que decidió suicidarse, pero antes quiso llevar a cabo un acto que no fuera sencillo de olvidar. A muchos familiares de las víctimas no los conformó esta explicación, pero no hubo nada más que hacer al respecto. Por su parte, el Mandalay Bay Hotel cambió el número de la planta en la que ocurrió el hecho y, para evitar el turismo del morbo, clausuró para siempre las 2 habitaciones que ocupó el perpetrador de la terrible masacre de Las Vegas. Ahora sí, luego de conocer uno de los crímenes más atroces de la historia estadounidense, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video.